Bueno, doctor, siendo las 7 en punto, damos inicio a la clase del día de hoy. El tema que les quería compartir el día de hoy es la angiografía con fluoresceína. Yo soy Oriana Gómez Erazo, residente de tercer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bueno, para empezar, la angiografía con fluoresceína es una prueba diagnóstica que es invasiva y que evalúa la circulación de la retina y de la coroides utilizando la fluoresceína sódica como medio de contraste. Es el gold estándar para todas las patologías vasculares de la retina y nos permite valorar flujo, permeabilidad, patrón vascular y en general los vasos de la retina y de las coroides, los vasos anómalos y el patrón del epitelio pigmentario. Fue introducida a finales de la década de los 60 por los doctores Novotil y Alvis y pues tanto la fotografía del fondo de ojo como la angiografía han sido fundamentales para ampliar todo nuestro conocimiento acerca de la anatomía, la patología y la fisiopatología de la retina y la coroides. La angiografía con fluoresceína se basa en el principio de luminiscencia. Esta es la emisión espontánea de luz o de cualquier fuente que no sea calor. Esto, o sea, es el proceso de la emisión de luz cuyo origen no radica exclusivamente en la temperatura, sino que todo, por el contrario, es una forma de luz fría en la que la emisión de radiación lumínica es provocada en condiciones de temperatura ambiente o incluso baja. Dependiendo de la energía pues, que la origina, es posible hablar de varias clases de luminiscencia: fotoluminiscencia, fluorescencia, fosforescencia e incluso bioluminiscencia, que esa creo que es una de las que más conocemos. Esta es una imagen de la laguna de Meanantepec en Oaxaca, México, en la cual es el patrón como turístico la luminiscencia de las algas. Pero para la charla nos vamos a referir exactamente a la fluorescencia. Entonces, ¿qué es la fluorescencia? Es una forma de luminiscencia que se mantiene solo por excitación continua. Es decir, la emisión se detiene tan pronto como la excitación se detiene, por lo tanto no tiene un resplandor. Entonces, la fluorescencia, la fluoresceína de sodio, pues es un hidrocarburo que se absorbe de la energía más o menos en patrón de 465 a 490 nanómetros y fluorece a una longitud de onda de 520 a 530. Esta longitud de onda es excitada por la luz azul y la fluoresceína resultante o longitud de onda que emite va a ser verde-amarillo. Por lo tanto, cuando la luz azul está entre 565 y 490, se dirige a la fluoresceína que no está unida y esta va a empezar a fluorecer a 520 y 530. Este es el principio fundamental de la angiografía con fluoresceína y pues durante este procedimiento se hace más o menos esto. El paciente cuyos ojos van a estar dilatados va a estar sentado detrás de una cámara de fondo que alberga este filtro azul que va a estar colocado delante de un flash. Entonces la fluoresceína de sodio se inyecta vía intravenosa. Más o menos el 80% de esta fluoresceína va a estar unida a proteínas y no está disponible para fluorecer, pero este 20% permanece en el torrente sanguíneo y puede ser estimulada por la fluoresceína. Entonces este filtro azul excita y captura la luz azul y pues esta que no está unida va a empezar a fluorecer. Además, esta luz azul se va a reflejar en las estructuras del fondo de ojo que no contiene fluoresceína y pues esta luz reflejada o esta luz fluorescente se dirige nuevamente hacia la película de la cámara que está en el fondo. Entonces, justo delante de esta película se va a poner un filtro que va a filtrar la luz azul que también fluoresce y solamente deja reflejada la luz verde amarilla. Por lo tanto, la única luz que penetra en el filtro verdadero pues va a ser la luz fluorescente. Y pues, ¿qué equipos tenemos para capturar imágenes? Tenemos, ay, me pasé. Tenemos cámaras de fondo de ojo tradicionales que hoy en día tienen filtros y cámaras de autofluorescencia también, y las diferencias entre ellas básicamente va a radicar en el área de la toma, o sea, en los grados que se necesitan y si se necesita midriasis o no midriasis para la toma de las imágenes. Esta es una fotografía convencional del fondo de ojo, la que vemos en el centro. Es un ojo normal que abarca más o menos 45 grados y en la imagen se puede apreciar poco más de las arcadas vasculares. En la imagen del lado es un montaje o un collage de varias fotografías de estas mismas de 45 grados y en este caso pues aquí nos está mostrando una oclusión de la vena central de la retina que no está isquémica, en la que se puede apreciar significativamente cómo podemos llegar más allá de las arcadas vasculares, aunque se observa muy poco de la periferia. Con estos montajes, sobreponiendo una imagen sobre otra, podemos llegar a alcanzar a 75 o 90 grados de fondo.
La angiografía de campo amplio es otro tipo de imágenes. Campo amplio hablamos cuando captura una imagen hasta el borde posterior de las vorticosas en una toma simple, y ultra amplio cuando captura más allá de la ampolla de las vorticosas en una captura simple. Estaríamos hablando de más allá de 110 grados. Aquí tenemos una imagen. Esta es una angiografía con fluoresceína obtenida con espectralis en un campo de más o menos 102 grados, donde se puede apreciar la forma más panorámica de todo este cierre capilar, y pues que excede mucho más de 5 áreas de disco, que sería la parte de campo amplio. Y la angiografía de campo ultra amplio esta también es obtenida por espectralis y que nos brinda un campo por encima de 150 grados. También tenemos otros principios importantes para entender la angiografía, que es la pseudofluorescencia, que es cuando una luz no fluorescente pasa a través del sistema del filtro, o sea, se pasa sin tener que pasarse, y esta en la angiografía puede producirse cuando la luz azul reflejada desde estructuras no fluorescentes del fondo de ojo penetra en este filtro. Entonces, esta puede llegar a confundir al médico y pues se puede interpretar como fluorescencia cuando en realidad no es, y pues se puede evitar haciendo coincidir cuidadosamente los filtros y la barrera, de modo que no haya superposición, como vemos en la gráfica, entre ellos y la misma fluorescencia. Realmente eso pasa ahorita muy, menos por los nuevos equipos que se tienen, pero sí es un fenómeno que se puede pasar. También el fenómeno de la autofluorescencia, porque es cuando tenemos sin pigmento y sin excitación, tenemos imagen fluorescente, y pues muchas de estas estructuras pueden llegar a ser patológicos, como las druses del nervio óptico, los amartomas, las distrofias o el melanoma. Ya hablando un poco más de lo que es la fluoresceína, este es un hidrocarburo cristalino soluble en agua de 375 Dalton, y aunque se difunde a través de la capilar, normalmente no se filtra a través del endotelio vascular ni sobre el epitelio pigmentario, es decir, no cruza la barrera hematorretiniana. Las imágenes de la angiografía usualmente se toman de 20 a 40 minutos después de la ingestión cuando es por vía oral, y viaja unida a proteínas plasmáticas en un 80%. La fluoresceína se elimina por hígado y riñón hasta más o menos 24 horas después, aunque se puede encontrar rastros en el cuerpo hasta una semana después de la inyección. Sí puede haber retención durante la función renal cuando la función renal está alterada, pero realmente esta no es una contraindicación, ni la enfermedad ni la diálisis son contraindicaciones. La vida media es de 40 minutos y la dosis oral es de 45 miligramos por kilo. Tenemos también algunas complicaciones. Por ejemplo, tenemos complicaciones leves, moderadas y severas. Leves en un 5%, donde las náuseas es el efecto secundario más frecuente y está asociado a una inyección muy rápida de la fluoresceína. También pues urticaria, prurito, y pues estas reacciones leves inician usualmente 30 segundos después de la aplicación, y en caso de presentar extravasación subcutánea, que es una de las complicaciones leves, puede llegar a presentar dolor, mucho picor, e incluso llegar a desencadenar algo que se llama necrosis cutánea acompañada de flebitis y granulomas. Las complicaciones moderadas se presentan en 1% y pueden presentarse con dificultad respiratoria, reacción vasovagal leve. Esto usualmente es porque los pacientes tienen mucha ansiedad y puede estar acompañada de síncope y diaforesis. Y severas, estas son muy raras, en un 0,001%, y constituyen broncoespasmo, choque anafiláctico y muerte. Se ha reportado estudios de 1 sobre 220.000 estudios hechos con fluoresceína. Pues realmente es muy leve, muy baja la tasa. Entonces, recordemos un poquito lo que es el riego vascular de la retina, que llega de los vasos retinianos y coroideos. Y pues entonces, ¿cómo funciona la circulación de la fluoresceína? La fluoresceína va a difundir por estos espacios intercelulares hasta que se encuentra con las zónulas ocludes. Las células dentro de los vasos van a servir como barrera, pero no siempre son impermeables, porque tenemos capilares que tienen poros, como los coriocapilares, que permiten poco a poco su salida. Entonces, esto nos permite hablar un poquito más de lo que es la histología básica para poder entender lo que es la angiografía. Entonces, la barrera hematorretiniana interna está conformada por como una especie de pared de capilares, que a su vez tienen unas células endoteliales que van a estar muy unidas entre sí y no van a dejar escapar la fluoresceína gracias a estas zónulas que les comentaba, que son las zónulas ocludens.
Entonces, esto nos permite siempre tener fluoresceína dentro del lumen de los vasos cuando el paciente tiene pues una vasculatura normal. ¿Qué pasa? A menos de que estas células ocludens se abran o tengan patología o haya pérdida de células endoteliales como en la retinopatía diabética o estas células endoteliales desarrollen poros como en la neovascularización, la fluoresceína va a estar dentro. La barrera hematorretiniana externa, que es la que está por la parte de abajo de la gráfica, está conformada por el epitelio pigmentario y las células, y pues aquí también tenemos, son unas ocludes que nos van a permitir que la fluoresceína que proviene del espacio subyacente atraviese la neuroretina y forme como esta pantalla debajo del epitelio pigmentario. En cambio, los capilares poroideos tenemos otros fenómenos, porque aquí tenemos poros a nivel de los vasos y esto nos permite escape de fluoresceína y poder tener este flush o este enrojecimiento coroideo o de pantalla que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es decir, la fluoresceína sí se escapa, pero queda debajo del epitelio pigmentario y le da a toda la retina esa coloración, excepto en el área macular y foveal, donde las células del epitelio pigmentario son más gruesas, son menos transparentes y pues quiere decir que siempre vamos a tener menos fluorescencia en este lado. Entonces, en un paciente sin enfermedad, sin ningún tipo de patología, deberíamos encontrar después de inyectar fluoresceína solamente en los vasos grandes de la coroides, en la coriocapilar y haciendo una pantalla debajo del epitelio pigmentario. Y a nivel de la retina, sobre el plexo superficial y profundo y sobre los vasos grandes de la retina. Es importante entonces conocer esta histopatología en perspectiva para entender un poquito más todo el ciclo de la angiografía. Estos son 5 compartimentos importantes o 5 puntos anatómicos que recomiendan algunos autores tener en cuenta siempre a la hora de evaluar una angiografía. Es el espacio prerretiniano, la porción vascular de la retina sensorial, la porción avascular de la retina sensorial, el EPR, la circulación coroidea y la esclerótica, porque en cada uno vamos a tener diferentes patrones de fluorescencia que vamos a ver ahora. Pero empecemos con las consideraciones generales de este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es posicionar al paciente, canalizar la vena antecubital y preparar el tiempo de la cámara o el tiempo del artefacto, el que va a tomar la imagen. Después se hace una fotografía preinyección. Esta va a ser una foto a color del polo posterior, libre de rojo, y aquí vamos a poder tener estos efectos de autofluorescencia o estos fenómenos de autofluorescencia que les comentaba. Después se hace la inyección de fluoresceína, que son 5 cc de fluoresceína sódica al 10%, y al iniciar la inyección se toma la primera foto que automáticamente inicia el temporalizador o sería la foto control. Esta sería una inyección rápida de 4 a 6 segundos. El tránsito inicial inicia de 8 a 12 segundos post inyección y cada 2 segundos hasta completar todo el llenado de todas las venas arteriales. Si no se llena, se sospecha que está teniendo extravasación. Posterior a la fotografía del tránsito inicial, aproximadamente 30 segundos post inyección, el disco óptico, se toma foto del disco óptico del ojo en el cual se inyectó el tránsito, después de la mácula del ojo contralateral, del disco óptico contralateral y pues todas las otras fotos pertinentes según se considere la condición. La angiografía en etapa tardía se empieza a tomar en el minuto 3 o 5 post inyección. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo se leería una angiografía normal. Sabemos que teniendo en cuenta cómo vamos a tomar las fotos, sabemos que vamos a tener unas fases a las cuales vamos a evaluar. Entonces, primero tenemos la angiografía normal, la parte macular y el nervio óptico que son diferentes a otras estructuras y me parece importante como ver. Entonces, el área macular central, como les comentaba, se va a mostrar como una zona oscura que va a ser característica en todas las angiografías normales debido pues a todas las características anatómicas y pues en parte es por las células pigmentarias de que las de la mácula son más altas, son más columnares y tienen mayor concentración de gránulos de melanina que hacen como este efecto de pantalla y la presencia de santofilia en la fóvea que también bloquea esta fluoresceína. A diferencia del nervio óptico, que aquí la fluoresceína aparece al mismo tiempo en la cabeza del nervio óptico que en la coroides antes de ser identificada por toda la zona arterial, y esto se ve a mayor parte de que el disco es alimentado por el sistema ciliar. Entonces, esta sería la primera imagen, es el fondo de ojo, este es un montaje.
en el que muestra disco, mácula, fóvea y vasos. Entonces esta sería como nuestra imagen inicial. Después tenemos la fase coroidea. La coroides puede comenzar a emitir fluoresceína 1 a 2 segundos antes del llenado inicial de la arteria central de la retina, porque la fluoresceína coroidea temprana es un poquito más débil, irregular y está distribuida irregularmente por todo el polo posterior. Esto quiere decir que está intercalada con islas dispersas de llenado, que está retardado, es decir, un relleno coroideo irregular, y esta fase temprana se le conoce como el flush coroideo. También podemos tener una arteria ciliorretiniana, que recordemos está presente más o menos en el 30% de los pacientes, y muestra como una fluoresceína que es muy simultánea al rubor coroideo. 1 a 3 segundos después de la fluoresceína coroidea aparece entonces un colorante que ya sería la fluoresceína de las arterias, lo que indica el inicio de la fase arterial que se extiende hasta que las arterias estén completamente llenas. El llenado completo de las arterias y capilares, la primera evidencia de flujo laminar es lo que caracteriza la fase arteriovenosa. El flujo laminar es el resultado de que todas estas vénulas más pequeñas tengan como que ingresen muy rápido la fluoresceína, y en segundo lugar, este flujo vascular es más rápido en el centro del vaso en comparación de las paredes. Entonces vamos a ver esta característica del flujo laminar. Después tenemos la fase venosa tardía. Aquí ya el llenado laminar no es detectable, sino que se observa ya un llenado más uniforme que tiene tanto la circulación arterial como la venosa, aunque en general las venas son un poquito más brillantes. Y pues podemos ver capilares muy finos alrededor de toda la red capilar perifoveal, y pues ya de todas maneras vamos a seguir viendo la mácula oscura. Y finalmente la fase de recirculación de la angiografía, que sigue como la fase de tránsito, que representa como el primer retorno de la sangre que contiene fluoresceína, que sería como una pequeña cantidad, y esto ocurre después de que la sangre ha pasado por el riñón y el colorante de fluoresceína vuelve a la recirculación, pero es mucho más tenue, a diferencia de la fase inicial de tránsito, en la que el colorante pues encuentra toda la concentración de la sangre. Esta fase de recirculación es muy útil para observar patologías, sobre todo de fugas. Esto pues debe ocurrir sobre todo cuando tenemos una retina sana, pues tendríamos una fluorescencia en todo el epitelio pigmentario, excepto en lo que hablábamos de la fobia, que es un tipo moteado, y pues básicamente esto sería la recirculación. También tenemos unos patrones anormales que debemos tener en cuenta. Entonces, eso fue toda la fase normal. Ahora vamos a hablar de estos dos patrones, pues como centrándonos en estos dos. Uno es la hiper, es decir, que tenemos fluorescencia donde no debería haber, y otro es la hipo, donde no tenemos fluorescencia donde sí debería ir. Entonces, la hipo se puede producir por dos fenómenos, uno que es el bloqueo y otro es el defecto de llenado. El bloqueo, a su vez, puede estar determinado por dos. Uno, por la determinación anatómica del material de bloqueo, o dos, lo puede determinar la circulación, bien sea la retina, la coroides o el nervio óptico, y esta sería la involucrada en este defecto de llenado. Entonces, una porque lo bloquea y otra porque definitivamente no está llegando el flujo. Cuando tenemos esta que lo bloquea, entonces la fluoresceína vascular retiniana bloqueada es causada por cualquier cosa que reduzca la calidad de los medios. Entonces, una posificación que afecte la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, el vítreo o todas las porciones internas de la retina o del disco puede producirnos hipofluorescencia vascular retiniana. Cuando más anterior sea la opacificación, más afectará la calidad en general de todas las fotografías. Pero si está más cerca del material de la retina, será más bloqueada focalmente y vamos a verlo más focal ese fenómeno de en pantalla. En el caso del vitrio, tenemos muchas condiciones que podrían producir este medio turbio que impide la visualización. La más frecuente es una hemorragia, ya sea que esté dispersa de manera difusa. De todas maneras, este gel vitrio va a estar acumulado, va a estar más denso y pues nos va a bloquear completa o parcialmente la fluoresceína. Otra causa que nos puede causar opacificación en el vitrio puede ser la hialosis asteroide, condensaciones del vitrio en general de cualquier enfermedad degenerativa, desechos inflamatorios, membranas vítreas e incluso la misma amiloidosis nos puede causar efecto en pantalla.
Y la retina, cualquier material translúcido u opacificado de la retina nos puede bloquear la fluoresceína. Los grandes vasos retinianos y los capilares superficiales se encuentran en la retina interna y los capilares profundos y las vénulas se van a encontrar en la retina media, en la capa nuclear interna. Entonces, en cualquiera de estos niveles, si hay material bloqueando la capa de fibras, pues va a bloquear todos los niveles. Si no, pues vamos a saber hasta qué nivel nos va a bloquear dependiendo de si estamos o no viendo la red profunda o la red superficial. Aquí les traigo algunos ejemplos. Esta sería una hemorragia prerretiniana que causa un bloqueo por hipofluorescencia. Pues vemos en este dibujo que es una hemorragia subhialoidea, que va a estar que puede ser una hemorragia subhialoidea, puede ser una membrana limitante o puede ser capas de fibras nerviosas. Todas estas nos van a bloquear literal porque están por encima de la retina. En la fotografía, pues sí vemos una hemorragia prerretiniana, que es grande, y en la angiografía con fluoresceína vemos esta hipofluorescencia que está causada por el bloqueo, y pues no vamos a ver delante ningún tipo de vasculatura ni retiniana ni coroidea. Eso nos hace pensar que está por encima. Pero si el material se encontrara en la retina media, entonces solo bloquearía los capilares más profundos y los vasos coroideos. Entonces, la identificación de estos grandes vasos retinianos pues nos va a ayudar como a identificar la patología. Por ejemplo, si entonces un material bloqueador se encontrara más profundo, como les decía, veríamos los vasos por encima. La hemorragia intrarretiniana, estas pueden también causar hipofluorescencia y pues aquí vemos algunas imágenes esquematizadas de las hemorragias intrarretinianas. La fotografía a color nos muestra una hemorragia en forma de llama, los puntos están por encima de la fobia y pues claramente es un caso de una oclusión de rama venosa. Ya en la angiografía vemos este bloqueo que es irregular. Estas hemorragias en forma de llama van a estar ubicadas en la capa de fibras nerviosas, entonces nos van a bloquear la fluoresceína de todos los vasos de la retina y pues las hemorragias en punto y en manchas, que van a estar más profundas, no bloquean la fluoresceína en los grandes vasos, por lo tanto se localizan más profundamente. Entonces, nuevamente, la localización de los vasos para ubicar el tipo de bloqueo en pantalla. La hiperfluoresceína que está causada porque no le está llegando flujo, puede ser porque se acumula flujo, porque tenemos exudados, porque tenemos material inflamatorio, pigmentos, cicatrices. Y en esta les traje un ejemplo de una hemorragia subretiniana que causa hipofluorescencia, esta vez debido al bloqueo de la fluoresceína coroidea a través de unas estrías angioides. Entonces, aquí en la fotografía a color, pues vemos todos los parches dispersos de la hemorragia retiniana y en la angiografía con fluoresceína de la mácula derecha nos va a mostrar esta marcada fluoresceína causada por el bloqueo coroideo. Y pues aunque la hemorragia subretiniana oscurece por completo la fluoresceína de la coroides, los vasos retinianos se identifican claramente, que van a estar por encima de esta hemorragia subretiniana. Entonces aquí volvemos otra vez a dónde están los vasos. Otro ejemplo que ilustra este bloqueo nos permite ver es la acumulación de pigmento, como la melanina o la lipofuscina. Aquí este es un ejemplo de una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Y pues aquí vemos en la fotografía a color, pues que está realmente delimitada, que es grande y pues todas las características de un acúmulo de pigmento. Y en la geografía, en esta misma zona nos va a marcar una zona muy hipofluorescente en el resultado como parte de este bloqueo por el pigmento. Entonces se pueden observar que los vasos están fluorescentes normales, los vasos retinianos que van a cubrir esta lesión. También cuando hablamos de hipofluorescencia causadas por bloqueos, ahora podemos mencionar aquellas que están por defecto de llenado vascular. Entonces tenemos fluorescencia bloqueada por esta barrera tisular o líquida. Entonces tenemos como usualmente estos tres: la retina, el disco, la coroides. Usualmente este llenado vascular, cuando viene de la retina o de la coroides a través de los vasos sanguíneos, tenemos una falta de colorante de fluoresceína en cualquiera de los sistemas vasculares. Cuando tenemos un llenado vascular afectado en la parte del disco,
puede llegar a ser un poquito confuso. Pero pues ya sabemos que los vasos retinianos normalmente están presentes y la ausencia de ellos pues nos va a hacer pues fácilmente evidente que algo está fallando. Por el contrario, si encontramos un defecto de llenado vascular, pero los vasos retinianos están perfundidos, entonces la hipofluorescencia es más hacia el origen coroideo que hacia el origen retinal y del disco. Aquí les traigo algunos ejemplos. Esta sería una oclusión de una rama de la arteria retiniana con una placa de Follenhorst. Estos son émbolos de colesterol que pueden obstruir el flujo sanguíneo a nivel de la arteria central o pues de alguna de las ramas. Aquí pues vemos el parche, el blanqueamiento retiniano, la mácula inferotemporal está asociada como a este émbolo refringente amarillo que va a estar en esta bifurcación y pues en este llenado capilar temprano vamos a tener que en la rama más proximal tenemos un llenado incompleto y en este otro montaje de fluoresceína también vemos que tenemos hemorragias hipofluorescentes debidas a esta misma obstrucción, falta de perfusión en la capilar hipofluorescente y pues básicamente tenemos hallazgos compatibles con lo que sería una retinopatía no proliferativa. Si tenemos una oclusión de vena central de la retina, aquí por ejemplo veríamos un llenado arterial temprano que nos va a mostrar un llenado completo de la rama más proximal, pero un llenado incompleto de la rama más distal. Y pues en la otra imagen, en el otro montaje, ya podemos ver que se ven un poco más estos microaneurismas que son hiperfluorescentes y pues estas hemorragias que por el contrario serían hipofluorescentes debido a la obstrucción o falta de perfusión capilar hipofluorescente. Entonces estos también serían una retinopatía no proliferativa. Cuando ya están asociados en el disco, pues ya sabemos, puede ser una ausencia congénita del tejido discal, puede ser atrofia del disco, puede ser oclusión vascular, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica anterior nos puede dar datos de hipofluorescencia a nivel discal. Y a nivel de coroides era como yo les comentaba, un patrón irregular debido a que teníamos variables en la coriocapilar, tenemos los lóbulos que estarán perfundidos, habrán otros lóbulos que estarán hiperperfundidos, mientras que las áreas vecinas pueden estar hipofluorescentes, sobre todo al comienzo de la angiografía. Pero normalmente después de los 2 a 5 segundos después se pueden llegar a perfundir. Entonces, es importante que la vasculatura coroidea a veces es difícil evaluarla con la angiografía debido a la fuga capilar de los capilares fenestrados que les comentaba, que son normales, pero pues también tenemos que, que ubicarnos anatómicamente como por los vasos, por otras características que nos descarten para saber que sí estamos hablando de una atrofia, bueno, de un defecto coroideo. Aquí les traigo un ejemplo, esta es una atrofia coroidea. Aquí vemos algunos islotes coriocapilares que están remanentes. En el montaje en la angiografía, esta es una fase tardía que nos van a mostrar los vasos coroideos dentro de estos parches atróficos que son severos. La fluoresceína va a tener como un aspecto de vidrio esmerilado y pues los capilares, los bordes van a tener estas lesiones atróficas que son muy típicas en la atrofia coroidea. Ahora nos pasamos al otro lado. Cuando hablamos de que tenemos fluorescencia donde no deberíamos tener fluorescencia, podemos tener en 3 tipos: preinyección, temprano, tardía. Preinyección, ya habíamos hablado de 2 fenómenos importantes: autofluorescencia, cuando florece sin ningún estímulo, o pseudofluorescencia, cuando tenemos este cruce en el filtro de luz azul. Entonces, enfoquémonos en la hiperfluorescencia temprana y en la hiperfluorescencia tardía. La temprana puede ser fluorescencia transmitida o fluorescencia vascular anormal. La temprana, que es por fluorescencia transmitida, se refiere a un defecto de la ventana por defecto del epitelio pigmentario. O sea que se ve mayor fluoresceína a nivel coroideo por ausencia, atrofia o atenuación del EPR. Como vemos pues en la ilustración, donde el EPR está menos pigmentado y permite mayor transmisión hacia la coroides normal. Entonces existe cierta relación inversamente proporcional en cuanto a la intensidad de la fluorescencia coroidea y la densidad del pigmento del EPR.
Entonces, estos defectos en ventana deben seguir 4 parámetros básicos que se resumen pues más o menos en esta tabla y que nos hablan de la presencia de hiperfluorescencia de apariencia temprana. Son picos tempranos que desaparecen tardíamente sin cambios en el tamaño o en la forma, que es parecido a cómo se iría una fluorescencia normal, y pues esto ya nos hablaría de que es temprano. En este caso vemos una foto de un agujero macular con un halo periférico que puede significar fluido o atrofia del EPR. Entonces, ¿dónde sabemos que hay una pérdida del espesor completo con mayor exposición de la coroides, que es más sana? Y pues en la fase tardía, ¿qué nos va a mostrar? Pues una hiperfluorescencia en la mácula, la cual va desapareciendo en fases posteriores. Y finalmente evidenciamos en el OCT ERSCAM esta relación con el agujero espesor total, con toda la parte del fluido intra y subretinal, además pues del opérculo que está ahí adherido por la hialosis. En el caso de las drusas maculares, pues nos pueden demostrar defectos en ventana en el epitelio pigmentario. Aquí en la foto de color, pues vemos una mácula que tiene muchas drusitas. Luego en la geografía, esta es en fase tardía, nos va a mostrar una marcada hiperfluorescencia en la transmisión de estos drusas debido a estos defectos en ventana del epitelio pigmentario. Ya en la fase de circulación de la angiografía nos va a mostrar esta tinción tardía ya de las drusas maculares y finalmente lo vamos a comprobar con el OCT, que vemos ya los montículos en forma de cúpula, casi confluorescentes, homogéneos, que van a estar depositados debajo del EPR. ¿Qué pasa cuando ya tenemos vasculatura anormal? Entonces estos casos ya se definen fácilmente dependiendo de la hiperfluorescencia. Entonces, el caso más fácil de identificar son cambios en el disco y en la retina, a menos de que tengan defectos superpuestos. Normalmente son alteraciones clínicamente que no se ven y solamente se evidencian en la angiografía y pues se pueden identificar sobre todo en fases tempranas y en fases tardías pueden ser dependiendo de estos tipos de características, por ejemplo. En este caso, nos presenta un paciente que tiene una presencia de una MER y un Pucker macular que va a estar asociado a cambios vasculares, los cuales vemos en fase temprana, se vuelven más evidentes con esta tortuosidad, rectificación y dilatación vascular de los vasos retinales. De pronto también podemos tener esta fluorescencia vascular anormal cuando tenemos anastomosis, que es una marcada hiperfluorescencia en la arteria de las venas dilatadas, que van a estar totalmente anormales y estas van a ser usualmente en malformaciones arteriovenosas. Cuando tenemos datos de neovascularización, aneurismas, telangiectasias, también podemos ver, por ejemplo, esta es una oclusión de rama venosa imperotemporal. Vemos en este campo amplio que muestra esa falta de perfusión vascular retiniana grande asociada con aneurismas, telangiectasias y pues todo lo que les comentaba. Acá les traía una retinopatía diabética proliferativa. Aquí vemos una angiografía en fase tardía. El ojo derecho nos va a ilustrar esta fuga vascular que va a estar difusa y esta tinción de las cicatrices del EPR, sobre todo en la periferia. Y aquí me gustó traerles esta imagen porque vemos en el campo amplio, vemos todas estas características que de pronto en un de 45 grados nos tocaría hacer un montaje y no vemos estos tantos detalles. Entonces, esta es una evolución de la angiografía que realmente ha sido muy útil en el diagnóstico de lesiones que no son fáciles de ver ni clínicamente en la extrema periferia, ni con los 45 grados de una angiografía normal. También cuando tenemos tumores o de todas maneras vasos coroideos anormales, por ejemplo en un hemangioma coroideo, que es el caso que les traigo, en la fase arteriovenosa vemos una notable hiperfluorescencia con vascularidad extrema y en la fase tardía, que es la imagen de abajo, vemos esta fluoresceína muestra fuga que va a estar asociada a todo el contexto del hemangioma coroideo. En las fases tardías, aquí tenemos hiperfluorescencia que parecen etapas tempranas, pero con aumento en las áreas de intensidad en etapas tardías, o sea, es al revés. Entonces, se puede filtrar normalmente por la coriocapilar que está fenestrada, entonces nos va a dar lugar como este flushing, que sería como el flushing normal. Y pues en las etapas tardías podemos tener este haze blanco difuso,
Y pues las tres causas mayores serían neovascularización, inflamación y tumores. En escape vítreo, por ejemplo, tenemos una neovascularización retiniana por retinopatía diabética proliferativa. Aquí esta angiografía en fase tardía nos muestra esta fuga, esta hiperfluorescencia, es pues, realmente grave porque tenemos neovascularización y pues estos vasos son pues van a hiperfluorescer tempranamente y empiezan a gotear o empiezan a fugar intensamente en fases tardías y es típico de una neovascularización. La inflamación ocular, a diferencia, se describe como unas fugas que son un poquito más generalizadas, que son más dispersas y pues la pacificación puede ser más dada hacia el medio. Acá también tenemos, bueno, este fenómeno de escape también lo tenemos en tumores. Aquí tenemos una melanoma coroideo gigante. Esta es una masa hiperpigmentada que la podemos ver en la fotografía. Y en la geografía, en la fase tardía, nos muestra esta fuga característica notable de todos los vasos coroideos de este melanoma. Acá vemos pues más datos. Y pues tenemos otros trastornos que pueden provocar fugas en los vasos, como pueden ser enfermedades inflamatorias, las papilitis, enfermedades vasculares como una oclusión venosa o edema del disco, papiledema, hinchazón. Acá, por ejemplo, espérenme que me carguen todas. Acá vemos una MER. Bueno, en las primeras imágenes podemos ver este panal que es más periférico, que es hiperfluoresceína con fuga en la mácula. También podemos ver que tenemos una MER que está traccionando sobre el vaso venoso. Y pues cuando tenemos este gran vaso retiniano que está parcialmente ocluido, por ejemplo, una retina con oclusión venosa, o cuando está asociada a áreas de oclusión, podemos ver otra vez esta fuga en fases tardías, que es como este goteo o este riego posterior. También podemos tener escape coroideo. Este también se va a ver tardío. La retina pues la puede clasificar como fuga o acumulación, que es el pooling. Y este se va a caracterizar, como vemos en la angiografía, en una fase tardía. Nos va a mostrar hiperfluorescencia que va a estar bien delimitada a diferencia del goteo anterior. Y pues que nos puede dar acumulación de fluoresceína debajo del EPR seroso y pues lo vamos a ver bastante llamativo. Y pues bastante característico y sabemos que viene de la parte de atrás del escape coroideo. Básicamente estos son como los patrones a grandes rasgos que les quería traer, pero con el advenimiento de nuevas tecnologías, la angiografía con fluoresceína ha tomado de cierta manera un papel secundario en algunos países. Pues esto se puede ver, Ana, ya se han hecho estudios. Este estudio fue un estudio observacional retrospectivo multicéntrico en el que realmente se evaluó si realmente el angio-CTA ha disminuido la utilización de la angiografía. Y en conclusión, efectivamente, como vemos en la tabla, los procedimientos de la angiografía fluoresceínica se realizaron con menos frecuencia después de la introducción de esta tecnología, que es la angiografía por tomografía. Y pues, ¿por qué? Porque es más fácil, porque es más veloz, porque tiene más seguridad el procedimiento, por tomografía que inyectar la fluoresceína. Y él, pues en estos años ha tenido como esta pérdida de esta importancia. En el futuro probablemente evaluaremos como si diferentes patologías aún se necesitan. Eso fue más o menos lo que concluyeron. Yo les traía de pronto esta para discusión, ya que revisamos todas las importancias y lo bien que funciona la angiografía. Entonces quería traer esta discusión y para tener en cuenta qué es el OCTA, pues el OCTA es una prueba diagnóstica que no es invasiva, es también un angiograma que a diferencia de la angiografía no necesitamos un medio de contraste, no necesitamos inyecciones, es rápida, se toman más o menos 10 segundos por toma y su mecanismo de acción es que mientras todo el tejido retinocoroideo está quieto, lo único que se mueve es el flujo sanguíneo. Entonces lo que él hace es tomar esas dos imágenes y hace una decorrelación de imágenes. También nos da el plus que nos va a dar imágenes en 3D, nos va a dar análisis cuantitativo, pero necesitamos algunos datos, o sea, algunas condiciones para tener una buena angiografía por OCTA. Uno es la capacidad de adquirir imágenes en FACE.
2, equipos con un software que creen estas señales de correlación correcta. Y 3, un software que sea capaz de deshacerse de todos los artefactos que se dan durante esa sola toma de la imagen en movimiento. Uno de los grandes problemas es que cada equipo, cada eh, empresa ha desarrollado su software, entonces muchas veces no se puede comparar incluso en el mismo paciente un equipo con otro equipo, entre otras condiciones. Y recordemos que es una toma de un momento, o sea, no tenemos el flujo como tenemos en la angiografía, que podemos ver fase coroidea, fase temprana, fase tardía. No, aquí tenemos una imagen eh, que de pronto sí nos puede limitar cierta forma. Y como vemos en la imagen, de pronto estas imágenes pues, son un poco más cortas y como yo les hacía énfasis en la foto del ultra amplio de una retinopatía diabética, también se queda corto porque una angiografía de campo ultra amplio nos ayuda a ver un poco más allá de la patología. No encontré un artículo que realmente me dijera, nosotros hicimos un estudio y es mejor el OCTA o hicimos un estudio y es mejor la angiografía, pero en la bibliografía que revisé, este artículo me pareció interesante porque de cierta manera nos habla cuál prefieren ellos. En este caso, ellos evaluaron el cambio en la falta de perfusión retiniana después de una terapia anti-VEGF. Ellos hicieron una toma con OCTA y una toma con angiografía. Entre las conclusiones, ellos comentaron que no se detectó reperfusión, o sea, realmente la inyección con anti-VEGF había funcionado, pero en los resultados me llamó la atención esto, era que todas las áreas que no estaban perfundidas, que se detectaron con la angiografía, también se detectaron con el OCTA, pero hubo muchas que no se detectaron con la angiografía y sí se detectaron con el OCTA con un porcentaje que realmente me pareció bastante alto, que fue el 29%. Entonces también nos hace pensar un poco sobre estas dos técnicas de evaluar o que tenemos de angiograma. Para concluir, la angiografía con fluoresceína sigue siendo un estudio sumamente importante para el diagnóstico de patología retiniana, sobre todo de retinopatía diabética. Como vimos casi todos los ejemplos, es muy útil, es muy práctica. Algunas cosas que le critican, como por ejemplo las reacciones adversas, vemos que es del 0.001. Es un poco más fácil de hacer, vemos que tenemos el campo amplio y sobre todo vemos flujo. Entonces, por tanto, es muy importante, o sea, todavía es muy importante en nuestro medio, entonces tenemos que conocer los mecanismos de las imágenes para poder definir estos patrones, estos artefactos y hacer una adecuada correlación clínica. Todavía no tenemos un dispositivo que nos dé toda la información de flujo, toda la información de campo amplio, que de pronto sí nos aporta la angiografía con fluoresceína. Y en mi opinión, aunque la OCTA no sustituye la angiografía con fluoresceína, sí nos puede hacer una ayuda complementaria y pues eso se podría evaluar dependiendo de cada patología del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bueno hacer revisiones básicas de vez en cuando para, sobre todo para los residentes nuevos, ¿no? Que entiendan muy bien estos recursos diagnósticos que tenemos. La angiografía, pues definitivamente ha sido muy golpeada por el OCT. Si ustedes ven las estadísticas de aquí, antes teníamos una técnica todo el día haciendo angiografías, haciendo 14, 16 angiografías. Ahora eso mismo ocurre con el OCT, haciendo mucho más OCTs y ya las angiografías son poquitas. Pero eso no quiere decir que haya pasado al olvido, ¿no? Sí pasó a un segundo plano, especialmente lo que se refiere a lesiones maculares, como usted dijo, pero la retina pues es muy extensa y todavía el OCT es solo del área macular o del polo posterior. Ya vendrán los OCTs de campo amplio que probablemente reemplacen aún más a la angiografía, pero por ahora la angiografía sigue siendo
un recurso útil y válido, que se usa mucho menos que antes, pero sigue siendo valioso. Y es bueno saber cuáles son las condiciones en las que se debe pedir solo angiografía o ambos o solo OCT. Podríamos de pronto terminar con un listado que, aunque probablemente no sea muy absoluto, ¿no? Sea solo una recomendación. Si hay alguna pregunta de los residentes o comentarios, si no, le damos mucho las gracias a Oriana por una revisión tan buena. Muchas gracias. Gracias. Buen día.